Entonces, el apóstol Jesucristo tenía... ¿Qué quieres decir? Pues que la Biblia me dice que él era apóstol de Dios. Y lo sabemos, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado. Apóstol quiere decir enviado. Jesucristo dice, el que me envió me dio mandamiento de qué debo de hablar y qué debo de decir. El que me envió conmigo está. Ese que lo envió es Dios. Y él era enviado, apóstol. No como los otros apóstoles. Los otros apóstoles fueron enviados de Jesucristo. Pero él era enviado directo de Dios. No, aquí se trata de la verdad, del Evangelio y del único camino que hay. Solo hay un camino hacia el cielo. No hay caminitos, no hay vereditas, no hay otros intercesores. Hay un solo Dios. Nos dice Primera de Timoteo 2, verso 5. Hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Esa es la realidad. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Te dicen, pero si el verso anterior dice que oremos los unos por los otros, claro, en esta tierra, claro que amarnos y orar los unos por los otros y todo. Pero en el cielo, ahorita, solo hay un intercesor y ese es Jesucristo. Estoy estudiando la doctrina de la Iglesia de la Luz del Mundo. Es una doctrina muy torcida, muy chueca, y que básicamente ha usurpado el lugar de Jesucristo como el Salvador. Les voy a leer un pedacito de lo que estoy escribiendo y que lo voy a poner gratuitamente en PDF, una especie de librito, ¿no? Para definir la doctrina. Se llama Notas sobre la historia y doctrina de la Iglesia de la Luz del Mundo, columna y apoyo de la verdad, noviembre de 2019. Esta es la introducción. La doctrina de esta iglesia se fundamenta en la usurpación del papel mediador de Cristo para entregárselo a un apóstol vivo en la tierra, dando como resultado que la fe en Jesús no es suficiente para que los hombres se salven. Se necesita al apóstol vivo para tu salvación, dice la Luz del Mundo. Los resultados en la práctica de esta usurpación es, número 1, no hay un solo mediador entre Dios y los hombres, sino muchos. 18 en este caso, ¿no? Porque ellos dicen que los apóstoles eran mediadores. Estamos hablando de 12 apóstoles, muere uno, se añade Matías, ya van 13. Luego ellos añaden a Pablo, a Bernabé y por supuesto a los 3 Joaquines. Ellos llevan 18 apóstoles contados y pico. Los que el Señor quiera añadir, por supuesto, van a ser de la familia Joaquín. Entonces, la Iglesia, la Luz del Mundo, presenta no un solo mediador, sino 18 mediadores y pico, imagínate tú. Número 2, ellos dicen que, por lo tanto, no es un solo el que intercede, no es Jesucristo el que intercede por nosotros los creyentes ante el Padre, sino definitivamente aquellos 12 intercedían, aunque esto no te lo dicen, pero tú lo preguntas de forma inteligente, y ahora te dicen que en su tiempo Eusebio intercedió por la iglesia, luego Samuel, y por supuesto ahorita el que intercede por los creyentes ante el Padre es Nazón. Entonces tenemos a un Cristo que intercede,
arriba del cielo, pero un intercesor también aquí abajo. Y cuando se les muera, pues tendrán que buscarse otro, ¿no? Y número 3, quiero resaltar aquí la mentira. Ninguno de los supuestos intercesores dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Quiero que me acompañes a leer. Te voy a ofrecer 3 textos. Vamos a examinar 3 citas. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. La segunda cita es Hebreos 9, 15. Y la tercera cita es Romanos 8, 34. Hay más citas de la Biblia, pero estas 3 nos bastan para definir el problema fundamental de la doctrina a la luz del mundo. Dice 1 Timoteo 2, te voy a leer desde el verso 1 hasta el 7. Palabras del apóstol Pablo. Amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, quiero que subrayes la palabra todos los hombres. Definitivamente es una expresión total, ¿no? Abarcante, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Hay otros textos que definen la misma idea. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, anota esto: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios, fíjate las partes del texto, ¿no? Hay un Dios, vamos a ponerlo en la parte superior. Asimismo, un mediador. Es decir, está Dios y enseguida de él está un mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuáles hombres? Todos. La pregunta natural es, ¿los 12 apóstoles eran hombres? ¿Ellos necesitaban también un mediador? La respuesta lógica es, por supuesto. Y hay muchas citas que yo puedo ofrecer. Esto lo voy a hacer en el escrito, ¿no? Donde Pablo declara que necesita salvación. Pedro, Juan nos salvó, no por obras. Ellos se encuentran entre todos los hombres, se encuentran entre los salvados. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Punto y coma. El cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos. Otra vez, la palabra total, abarcante. Dios, verso 4, quiere que todos los hombres sean salvos. Número 2, el único que media entre Dios y los demás hombres es uno, un solo hombre, se llama Jesucristo. Y este se da en rescate por todos. Finalmente, en el verso 7, dice el apóstol Pablo, de lo que yo soy puesto por predicador. Fíjate que no se pone como mediador, no se pone como un intercesor, sino se pone como un predicador. Y claro, la verdad de la Biblia es que los primeros predicadores del Evangelio fueron los 12 apóstoles, pero no fueron solo ellos. Y fue el Espíritu de Dios el que levantó predicadores a través de la historia, y el mensaje ha llegado hasta nosotros. Entonces, yo quisiera llamarle la atención a todas las personas de la luz del mundo que han puesto su confianza en que
no pueden llegar a Jesucristo directamente, sino que necesitan a un intermediario. Bueno, para todos los que no son de la luz del mundo, quiero ponerles aquí a estos intercesores, entre comillas, que se han inventado la gente de la luz del mundo. Ya te dije, la doctrina de ellos postula no un solo mediador, sino 18 mediadores. Los 12 apóstoles, se muere Judas, entra Matías, ya van 13. Y luego le añaden a Pablo, a Bernabé, son 15. Y por supuesto, finalmente le añaden a Eusebio Joaquín, también a Samuel Joaquín, y finalmente el mediador que ellos reconocen ahorita es este de la foto, Nazón Joaquín García. Bueno, para nosotros los que sabemos la escritura y conocemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y que los mismos apóstoles necesitaban salvación, necesitaban redención, necesitaban mediación, se nos hace ridículo que nos inviten a poner nuestra fe en estas personas, ¿no? Estos dos ya están en el polvo de la tierra y este está encarcelado por 26 delitos de índole sexual. Para ellos, de todos modos, es el mediador. No se pueden acercar a Cristo sino a través de esta persona. Pero yo quiero llamarles la atención. Ahora las palabras que voy a hablar son a la gente de la luz del mundo y a los que ya están dudando de esta doctrina extraña. Todas las personas van a ser juzgadas por lo que está escrito en la Biblia, y aunque la gente de la luz del mundo te haya enseñado que no debes de leer la Biblia por ti mismo, sino que debes de poner tu confianza en los Joaquines, ellos te van a enseñar la doctrina. Yo quiero decirte que de todos modos los Joaquines citan la Biblia para legitimarse, ¿no? Ellos nunca te van a citar sus propias palabras, ni te van a citar el Corán. Los defensores de ellos, los que pretenden decir que Gamaliel no puede predicar el Evangelio, o no hay pastores si no los ordena Nazón, porque él es el que tiene la autoridad, citan una y otra vez la Sagrada Escritura para legitimar a Nazón, para legitimar a Samuel. Entonces, entiende por favor que no se trata aquí de escuchar lo que dice aquel, lo que dice otro. Tienes que leer la Biblia, y una simple lectura del texto, como lo estoy demostrando, hace muy evidente que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre, se acabó. Pero cuando tú escuchas hablar a estas personas y dicen, bueno, lo que pasa es que usted no entiende que el Señor los designó a ellos, el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que recibe, a vosotros recibe al que me envió. Hermanos de la luz del mundo, realmente un estudio serio, sano, desapasionado de esos pasajes que te ofrecen, te vas a dar cuenta en primer lugar que ni Pablo estuvo allí y que se trataba de visitar ciudades, ¿no? Después te vas a dar cuenta que aquel pasaje de Hechos 13:47, te he puesto por salvación hasta lo último de la tierra, se lo dijeron a Pablo, o él lo toma como que fuera profecía para él, y en este caso al que lo acompañaba. Pero eso no fue para Eusebio. Es decir, no estaba ni Eusebio, ni Samuel, ni Nazón. Ahora, los saltos mentales que a ti te enseñaron a hacer, no, pero se refería al apostolado y ellos son apóstoles. Hay todo un espacio que tienes tú que llenar con la imaginación, pero no es lo que está enseñando la Biblia, porque finalmente, si Pablo hubiese tomado Hechos 13:47 para finalmente decirse que soy yo mediador juntamente con Cristo, él lo hubiera dicho cuando le escribe a Timoteo años después.
Señores, no solamente hay un mediador, también yo soy mediador ahora entre Dios, entre Jesucristo y los demás hombres, porque a mí me dijeron, soy puesto para salvación, entonces ustedes sin mí no se pueden salvar. Es decir, hay todo un espacio de ideas que la Biblia no menciona y que tú te has comido, que tú te has creído. En pocas palabras, ninguna oportunidad mayor hubiera tenido el apóstol Pablo para decirles aquí, sí, señores, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero también yo soy mediador, así que enseguidita a este texto va el apostolado, porque Él media en el cielo y nosotros abajo. Y cuando nosotros muramos, se tiene que levantar uno, porque sin un apóstol vivo no hay iglesia. Todas esas serie de ideas y declaraciones no están en la Biblia, te han engañado. Yo quisiera preguntar, por ejemplo, hermano de la luz del mundo, fíjate bien, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La que te voy a decir enseguida. Hay un solo Dios. Asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, punto y coma, el cual se dio a sí mismo. Pregunta, ¿por qué Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres? Esa es una excelente pregunta para todos nuestros hermanos de la luz del mundo, nuestros amigos. Tenemos amigos, gente que está dudando de la famosa doctrina creada de la elección. La pregunta es, ¿por qué Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres? La pregunta primero que te tienes que hacer es, ¿el mismo Pablo es un hombre? ¿Pedro es un hombre? ¿Los apóstoles necesitaban un mediador? La respuesta es, sí, Señor, ellos también necesitaban un mediador. Eran pecadores. Número 2, ¿por qué Jesucristo es mediador? Te lo dice el siguiente verso. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Es decir, yo los voy a ayudar a todos porque yo di mi vida por todos, mi vida en rescate. Entonces, ¿por qué Jesucristo es mediador, señoras y señores? Sencillo, porque Él dio su vida en rescate por todos. Entonces la pregunta lógica que se sigue es, ¿Pablo murió por ti? ¿Pedro murió por ti? ¿Cómo Pedro puede ser mediador entre Dios y los hombres? ¿Cómo Pablo puede ser mediador si ellos no murieron por ti? Fíjate que mi pregunta de que Pablo murió por ti no es ociosa. Ya se daba en la iglesia de Corinto, no, pues yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y Pablo dice, a ver, señores, ¿Pablo murió por ti? Es decir, ¿a quién perteneces? Pues la Biblia dice, comprados sois por precio, ¿no? Fíjate cómo dice en la primera de Corintios, el apóstol Pablo, solo para referirme a la pregunta que estoy formulando, ¿por qué Jesús es el mediador? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué cosa le da a Jesús la autoridad para ser mediador entre Dios y los hombres? Bueno, 1 Corintios 1, verso 12. Quiero decir, dice Pablo, que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Bueno, es que hay un solo Dios y un solo mediador.
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y luego te dice la razón, el cual se dio a sí mismo. ¿Te das cuenta qué ridículo es decir que Nazón es mediador para que tú te allegues a Dios? ¿Te das cuenta qué blasfemia? ¿Te das cuenta qué tontería? Es decir, que había 18 mediadores, contando a los Joaquines, y cuando se les muera ese mediador, habrá que levantar otro. Es muy sencillo. Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres porque dio su vida en rescate por todos. Por eso los puede ayudar, por eso los puede llevar al Padre, por eso los puede perdonar, por eso puede interceder. Espero que veas bien la imagen, pero fíjate como dice el texto, acompáñame, vamos a ver, vamos a tratarlo de ubicar bien. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Esta. Porque hay un solo Dios, fíjate el primer concepto, y un solo mediador, no hay 18. Si Pablo hubiese sido mediador, hubiera dicho, no, pues yo estoy aquí también como mediador, como intercesor para llevarlos a Dios, sin mí no hay salvación. No. Pablo no toma los textos de que yo soy puesto para salvación. Aquello te lo han malinterpretado, te han engañado, porque no puede la Biblia decir que hay un solo mediador y luego a ti enseñarte que hay 18 y ahorita está Jesucristo y Nazón también. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero luego te dice la razón, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Es decir, estos todos que te está mencionando aquí, estos todos, son los mismos todos de acá, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Es más, hasta te lo voy a poner en negritas, y esto es estudiar la Biblia. Todos los hombres vengan al conocimiento de esta verdad, la verdad del Evangelio. Y entonces te la expresa. Hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué solamente hay un mediador? Porque este mediador, este único mediador o solo mediador, tiene la capacidad para entregarse, el cual se dio a sí mismo. Aquí no dice que le quitaron la vida. Aquí no dice que lo asesinaron, que fue una víctima, no. También te lo pongo en negritas. Él da su vida por todos, tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Entonces Él es el rescate por todos, incluido Pablo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tenía pecado. Entonces el texto se explica por sí mismo. La pregunta es, ¿hay un solo Dios? Muy bien. Y hay un solo mediador, porque Él no tiene pecado y Él va a poner su vida por las demás personas. Dijo el apóstol Pablo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pastor Gamaliel, ¿y entonces Pablo qué era? Predicador. Para esto yo fui constituido predicador y enviado. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y te lo está diciendo. Te lo está enseñando. Mira, te voy a leer aquí en la NTV. Pues hay un Dios y un mediador. Escucha bien esto.
que puede reconciliar a la humanidad. Es el equivalente a decir entre Dios y los hombres, porque el pleito de Dios contra la humanidad es que han pecado. Entonces el único que no ha pecado, al que no conoció pecado, fue hecho pecado para que nosotros, el resto de la humanidad, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero mira qué claro está aquí. Hay un Dios y un mediador que puede reconciliar. Nazón no puede reconciliar a nadie. Samuel no puede reconciliar a nadie por la simple y sencilla razón de que él mismo es pecador, es parte de los arruinados, es parte de los empecatados. Y hay que entender aquí la teología chueca de esta gente. Precisamente de aquí viene por fuerza la otra doctrina de ellos, de que no hay un solo mediador, sino hay 18, incluidos los Joaquines, pues, y ahorita el que está, pues, es el Nazón, pero por fuerza tienen que enseñar que estos tres tipos no tienen pecado. Por eso en el análisis que estoy haciendo en este escrito, estoy desglosando el engaño que han hecho esta gente. O sea, por eso surge la doctrina, y yo le llamo la doctrina entre dientes, porque no te lo dicen claramente, nomás lo balbucean, porque es vergonzoso enseñar que este pobre personaje, que ya está en el polvo de la tierra, no tenía pecado. La historia dice que tenía hijos ilegítimos, hizo varias cosas malas. No se diga de este, lleno de denuncias de tipo sexual en el 97. Y ya, ¿qué podremos decir de este otro que ahorita está preso? Y hay denuncias muy feas en su contra. Pero yo quiero que entiendas, pues, que lo que separa a nuestro mediador es que no tenía pecado, que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Jesús. Mira qué bonito la NTV. Pues hay un solo Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Fíjate que de todo esto ellos por eso elaboran y tuercen la Biblia. No, pues ellos tienen el ministerio de la reconciliación. La Biblia dice que el único que puede reconciliar a la humanidad con Dios es el hombre Cristo Jesús. ¿Por qué? Sencillo, porque Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso y del cual yo fui puesto como predicador. Eso de que puso en nosotros el ministerio de la reconciliación es sencillo, nos dio la predicación de la palabra, es la palabra de la reconciliación. Lo tienes tú y lo tengo yo. Cualquiera que predica a Cristo, el único requisito es que haya sido salvo por fe, haya recibido el Espíritu Santo, y él puede entonces llevar la palabra de la reconciliación. Pero tú no eres el que reconcilia. Pablo no era el que reconciliaba. Reconcíliese con Dios. Claro, a través de Jesucristo. Entonces aquí tenemos la obra de usurpación, torciendo varios textos. Fíjate cómo dice Dios habla hoy, el mismo texto, porque no hay más que un Dios, coma, y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Y luego te dice la razón, porque Él se entregó a la muerte como rescate para la salvación de todos. Pregunta, ¿Eusebio murió por ti? ¿Samuel, Joaquín se entregó en rescate por ti o por mí para que digan que sin ellos no podemos salvarnos? Qué pregunta tan ridícula, ¿no? ¿Nazón murió por ti?
Él era santo, Él dio su vida por ti. Entonces, ¿cómo puede ser el mediador? Quiero decirte que ni siquiera Pablo puede decirse mediador. Por eso él está diciendo, hay uno solo, señores. ¿Y qué eran los apóstoles? Ministros, predicadores del mensaje. Y punto, ¿no? Pablo particularmente porque él puso el fundamento y explicó, y lo vuelve a explicar aquí, ese es el mensaje que tenemos, que Cristo murió y resucitó para darle vida a todos. Dice, para anunciar esto, yo he sido nombrado mensajero y apóstol. Y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y la verdad, y ya lo hizo, a los que no son judíos. Y no miento. Por supuesto, hermanos. Pablo nunca se puso él mismo como un mediador. Nunca se puso como indispensable. Él explicó el mensaje y dijo, maldito el que predique otra cosa. Aquí en el escrito que estoy elaborando y que tú lo vas a tener gratis, un pequeño librito sobre la falsa doctrina de la luz del mundo. La razón de ser mediador. ¿Por qué solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres? Bueno, el mismo texto te lo dice. Porque es exclusivo ese lugar. Pero el mismo apóstol te lo vuelve a decir en Hebreos 9:5. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Fíjate que es la misma expresión entre Dios y los hombres, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. O sea, en pocas palabras, ningún apóstol es mediador, ningún profeta es mediador entre Dios y los hombres, ninguna iglesia es mediador entre Dios y los hombres. Y la razón es muy sencilla. Cristo es el que murió. Te voy a leer en la versión Reina Valera, ya para finalizar el video. Hebreos 9:5 es la misma idea, es la misma afirmación, es la misma explicación. Y fíjate, hermano y amigo, que no debes de juzgar tan duro a la gente de la luz del mundo, porque a ellos les enseñaron que ese hombre que va caminando en la pasarela tiene la autoridad para salvarte. Pues claro, por eso le hacen así, lo quieren tocar, y porque han sido engañados creyendo que la familia de los Joaquines son mediadores entre Dios y los hombres. Insisto, Pablo explicó y enseñó que hay un solo mediador. Ellos ya llevan 18. 18 mediadores entre Dios y los hombres. Totalmente falso, ridículo. Y la pregunta más legítima que podemos hacer a ese planteamiento es, ¿Nazón Joaquín murió por ti? Entonces, ¿cómo es mediador? ¿Qué clase de mediación hace ante el Padre? Porque se está hablando aquí no de invitarte a la hermosa provincia cada año a lloriquear y decir que Él te perdona los pecados, cosas que nunca Pablo tampoco hizo. Aquí se está hablando de la mediación, es decir, el pecado es el impedimento y solamente Cristo te puede llevar al Padre. Levítico 16. Mira el ejemplo clarísimo. 16:11. Y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová,
y sus puños llenos del perfume aromático molido, y meterálo del velo adentro. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, y no morirá. Tomará luego de la sangre del becerro, y rociará con su dedo hacia la cubierta al lado oriental. Hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. Después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta delante de la cubierta. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, y de sus rebeliones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias, y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí, y por su casa, y por toda la congregación de Israel. Bueno, fíjate que estos mediadores instituidos en el pacto antiguo levítico tendrían que, en primer lugar, hay 3 elementos aquí que quiero que notes, hermano y amigo. Punto número 1, se necesita un mediador en ese tiempo porque el pueblo es pecador, pero hay un problema, también el sacerdote es pecador, por eso dice que hará la reconciliación primero por sí, por su casa y luego por el pueblo. Número 2, tiene que haber un sacrificio. Tiene que entrar adentro del velo con sangre. Pablo diría después, entra cada año, no sin sangre. Número 3, cuando entra, hace la expiación, y entonces el pueblo es perdonado de sus pecados. Pero hay otro problema, que estos sacerdotes, por cuanto eran mortales, iban muriendo. Entonces tenemos 3 puntos aquí. 3 puntos. Número 1, el problema del pecado del pueblo y del mediador. Número 2, tiene que haber sangre, tiene que haber un sacrificio para expiar los pecados del mediador y los del pueblo. Y número 3, estos mediadores no pueden permanecer porque se mueren. Vamos a Hebreos capítulo 7. Y luego, cuando entiendas todo esto, vas a comprender la gran tontería de decir que los apóstoles eran mediadores entre Dios y los hombres. Yo quisiera preguntar en qué momento Pedro o Pablo hizo un sacrificio, o entró en el santuario celestial, o quién de todos ellos era el mero mediador, si Pablo, si Juan, o si estaban una bola de 12 mediadores ahí. Perdone, pero es una gran tontería y una gran ignorancia decir que los apóstoles fueron puestos como mediadores entre Dios y los hombres. No sabe lo que está hablando el pastor Tobías López, y dice que desde niño ha estudiado las Escrituras. Mira, vamos a ver en Hebreos capítulo 7, verso 14, continuando con la explicación de lo que es un mediador. Y le voy a mandar este video al reportero Ángel Carrillo, porque dice que no tiene idea. Bueno, a ver si tiene tiempo de escucharlo para que se dé una idea. Hebreos 7, 14. Mira, podemos leer primero en Hebreos 5:1 para que quede claro algo. Hebreos 5:1. Porque todo pontífice, ya te dije que la palabra pontífice es el puente. El pueblo no puede llegar directamente, necesita un mediador, necesita un puente, necesita un intercesor. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres
es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Que no se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaquezas, y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Ya te lo leí. Primero por sí mismo, luego por los pecados del pueblo. Bueno, continúa la carta diciéndote que Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas fue Dios el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Verso 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente. Bueno, anota la palabra eternamente, porque tenemos el problema de que los sacerdotes del Antiguo Testamento se morían y eran pecadores. Ahora pasas a Hebreos capítulo 7, verso 21, porque los otros, o sea, los otros sacerdotes, cierto, sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este, es decir, Cristo, con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús, y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, o sea, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él, ahí está la mediación, se allegan a Dios. No dice aquí por el apóstol, sino que es por Cristo que te allegas a Dios. Por lo cual también puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí están relacionadas las palabras, pues, mediador, intercesor, pontífice, sacerdote, y es para que el pueblo tenga relación con Dios, tenga acceso a la divinidad. El único que pudo hacerlo de forma eterna y permanente es Cristo Jesús. Dice que aún intercede por el pecador. Verso 26, porque tal pontífice o tal puente nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes, se está refiriendo a los del sacerdocio levítico, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bueno, cuando entramos al tema de que si el hermano Aarón era mediador entre Dios y los hombres, no puedes llegar a Cristo sino a través de Aarón, pero el problema es que Aarón se murió. Y en el lapso que se murió, pues no había mediador, imagínate tú. Los hombres no podían allegarse a Dios. Después, entre luchas de política religiosa, se levanta Samuel, unos lo aceptan, otros no. Y se dice ahora mediador, en turno. Y luego se muere Samuel. Y entre luchas y jaloneos de política religiosa, se levanta Nazón y luego lo echan al bote. El caso es que todos estos hombres eran pecadores, mortales. Yo no sé si el hermano Samuel era santo,
inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Yo no sé qué sangre ofreció por sí mismo primero, o si era mayor que, tenía algún poder extraordinario, mayor que Aarón, el hermano de Moisés, que entraba más allá del velo con la sangre de aquel macho cabrío. ¿Qué sangre ofrecía Samuelito por sus propios pecados y luego para expiar los pecados del pueblo? Evidentemente, la frasecita esta que usan, el que a vosotros recibe, a mí recibe, fíjense, el que a vosotros, pon atención por favor, está hablando de los apóstoles, los 12, no está hablando de uno. No está diciendo ustedes los 12 son mediadores, a ver cuál de los 12 ofrece sangre para expiar los pecados. Evidentemente no tienen que ver un tema con el otro. Acá son muchos, acá es uno solo. También el Señor dijo, el que recibe a un niño, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Evidentemente el niño no va a ofrecer ningún sacrificio. No se refiere a que el niño va a ser mediador. Abre los ojos, por favor. Miembro de la luz del mundo, te han engañado en el tema. Entonces, cuando tú estudias el punto, te das cuenta que la mediación legítima se refería al sacerdocio levítico, el cual terminó legalmente cuando el velo del templo se rasgó y Jesucristo muere y penetra los cielos con su propia sangre. Y no tuvo que ofrecer sangre ajena o de toros, sino su propia sangre, y no por sus pecados, porque él era limpio, santo, inocente, apartado de los pecadores, y era hecho más sublime que los cielos. Él no tenía necesidad, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero por sus propios pecados. Fíjate cómo te han engañado, fíjate la gran tontería de decir que los apóstoles del Nuevo Testamento los 12 eran mediadores. Para empezar, la frase el que a vosotros recibe y a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió, no solo se la dijeron a los 12, se la dijeron a los 70, se la dijeron a un niño. Entonces la frase no los está elevando a calidad de mediadores indispensables. Cualquier persona al leer el contexto se da cuenta que han torcido las escrituras. No solo a los 12 se les dijo esa frase, también se les dijo a los 70 en Lucas 10:16 y también a un niño. Bueno, el sacerdote, el pontífice, es Cristo Jesús. Por eso ahora sí entendemos, hay un solo Dios y un solo mediador, uno solo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahí está el sacrificio. Yo no sé si a Pablo ofreció su sangre, yo no sé si Pedro ofreció su sangre, yo no sé si Pablo era pecador y necesitaba él mismo de un mediador. Yo no sé si a Pedro entró alguna vez en el santuario para mediar, o Tomás, Mateo, entraría a algún santuario con sangre, o el niño este que dijo el Señor, el que recibe a este niño a mí me recibe, y el que recibe me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Será que el niño es un mediador, un sacerdote? ¿Dónde está la sangre que va a ofrecer ese niño? Evidentemente te han engañado con una frase que no tiene que ver con lo que ellos dicen. Entonces, aquí tenemos el asunto. Yo voy a hacer una pregunta, y es una pregunta que en el último video de Luis Carlos Reyes, y felicito a Luis Carlos Reyes, amigo de nosotros, dice, ¿murió Jesucristo por Nazón Joaquín? Y la gente de la luz del mundo se sorprende con la pregunta, porque toda la vida han vivido engañados. Les han dicho que Él es el mediador. Entonces, a ver, ¿Él es el mediador o necesita
la acción del mediador para ser salvo. Evidentemente, a una mente sana que no esté intoxicada con estos engaños de la luz del mundo, te va a decir, por supuesto que Jesucristo murió por Nazón Joaquín. No solo por Nazón Joaquín, ojalá que se arrepienta el pobre. Si sale culpable de esos delitos, ojalá que se humille y pida perdón. Porque es un vil pecador, hermanos, igual que todos nosotros, igual que Pablo. Mira las palabras del apóstol Pablo. Lejos de verse él como un mediador, lejos de presentarse ante la iglesia como si fuera él un mediador entre Dios y los hombres. Fíjate lo que les dice a la iglesia que se había reunido en el libro de los Hechos, cuando estaban diciendo algunos que si no guardaban la ley de Moisés, no serían salvos. Fíjate bien en Hechos capítulo 15, estas son palabras de Pedro, 15:7. Y habiendo habido grande contienda, levantóse Pedro, les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Fíjate bien. Esta frase tan usada por la gente de la luz del mundo, que no tiene nada que ver con la mediación entre Dios y los hombres. El que a vosotros recibe, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Fíjate bien, habla de recibir. En otra, cuando le dice a los 70, habla de oír. El que a vosotros oye, a mí oye. Y cuando pone el niño, dice, el que recibe a este niño en mi nombre, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. La misma frase para el niño. Pero nunca dice el que a vosotros cree, o el que cree en ustedes, cree en mí, y el que cree en mí, cree al que me envió. Nunca utiliza la palabra creer, porque en realidad el mensaje no es creer en un apóstol, el mensaje no es creer en un niño, el mensaje no es creer en los 70, el mensaje es creer en el que Dios ha enviado en el pasado. No dice crean en el que Dios enviará en 1926, sino el que en mí cree. No cree en mí, sino que cree en el que me envió. Eso te lo voy a explicar con más calma, pero quiero que notes que en Mateo 10:40 y en las otras veces que Jesucristo emplea esta frase y que la aplica a un niño, la aplica a los 70, la aplica a los 12, nunca habla de creer en esos individuos, porque en realidad el creer es creer que murió y resucitó, se refiere al único mediador. Nunca los apóstoles, en ninguna parte de la Biblia, empleando Mateo 10:40, se presentaron diciendo, nosotros somos los mediadores entre Dios y los hombres, nosotros somos indispensables. No, se presentaron como predicadores. Es exactamente lo que está diciendo después el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador. No soy yo, señores, es Cristo. ¿Qué soy yo? Soy puesto por predicador y maestro de esta verdad. Eso es todo. Bueno, después te voy a explicar con más calma este asunto de creer y en quién creer. Pero ahí tenemos entonces la cuestión de la mediación. No es cosa liviana. Un niño no puede ser mediador entre Dios y los hombres, y no tiene nada que ver el concepto de ser mediador con aquella frase que el Señor empleó. Pero fíjate como dice el apóstol Pedro, Hechos 15:8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros,
y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, está hablando de judíos y gentiles, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Mira como dice el apóstol Pedro: antes por la gracia del Señor Jesús creemos que seremos salvos, como también ellos. Pedro no se presentó nunca como un mediador entre Dios y los hombres, como te quiere hacer creer la gente engañadora de la luz del mundo. Él se presenta como necesitado de la salvación. Por eso dice: antes por la gracia del Señor Jesús creemos que seremos salvos, como también ellos. Pedro no es el mediador, señores. Pedro necesita del mediador. Pablo no es el mediador. Pablo necesita del único mediador. Nazón no es el mediador. El pobre Nazón necesita del verdadero mediador, que es Cristo Jesús. El pobre de Nazón no se puede salvar ni a sí mismo. Como Pedro, ni tú ni yo podemos salvarnos a nosotros mismos. Este fue Pedro. Ahora fíjate lo que dice Pablo en un texto tan conocido. Tenemos en Romanos 5:1 la afirmación ahora de Pablo. Y después de esto voy a saludar a los que nos están siguiendo. Nunca creí que a la 1 de la mañana hubiese gente. Pero es interesante la palabra. Dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, porque la fe nunca se aplicó a un apóstol. Si no, entonces la frase, el que recibe a este niño me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Bueno, tengamos fe también en un niño. Y ese niño será indispensable, mediador. Si no, no puedo creer en Cristo. Evidentemente están equivocados. Justificados pues por la fe. ¿En quién? Evidentemente, pues la fe en Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio, ahí está el mediador, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, se está presentando Pablo como un mediador, como dijo el mentiroso Tobías. ¿Qué era Pedro? Te voy a leer la frase otra vez. ¿Qué eran entonces el apóstol Pedro y el apóstol Pablo? Eran intermediarios entre Dios y el hombre. El Señor Jesucristo para eso los puso. Nunca Jesucristo utilizó la palabra: ustedes serán mis mediadores, o ustedes van a ser 12 mediadores. También los 70 son mediadores, también este niño es mediador. Evidentemente no. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y así, todas las frases, todos los textos que usa la luz del mundo son para quitarle al creyente la entrada al trono de la gracia, para decirles que no pueden allegarse confiadamente, para ocultarles el sumo pontífice de nuestra fe, que es Cristo Jesús, para controlarlos y decir: necesitas recibir a este hombre para que puedas tener contacto con Dios. Nunca Pedro, nunca Pablo se presentaron: nosotros somos los mediadores. Nunca Pablo dijo, así como dijo el Señor: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, señores. Pues, y como eran 12, aunque a mí no me dijeron eso, yo no estaba presente, pero como también soy apóstol, pues me tienen que recibir a mí, si no, no pueden recibir a Cristo. Mira, nunca los apóstoles se dijeron mediadores. El vocablo griego mesites no se aplica a ningún apóstol en la Biblia. Ningún apóstol tomó el lugar de mediación, porque la mediación entre Dios y los hombres, o el que te reconcilia con Dios,
el que resuelve el problema de tu separación con Dios es Jesucristo, y por una razón sencilla. Te he estado leyendo desde el principio que todo sacerdote necesita ofrecer algo. Los de la orden levítica o del sacerdocio levítico ofrecían, por supuesto, sacrificios por los pecados de los hombres, y no solo por los de los hombres, sino por los de ellos mismos. Primero ofrecían por sus pecados y después por los de los hombres. Eran mediadores, eran pontífices, eran sacerdotes, hasta que viene Cristo y él también tenía algo que ofrecer. Ahora, si Nazón es mediador, él también debe ofrecer algo. Yo pregunto, señores de la luz del mundo, si aún Cristo tendría algo que ofrecer, porque todos los sacerdotes o los mediadores ofrecían, y según este libro, el apóstol es mediador entre Dios y los hombres, no según el tubero, que entre Cristo y los hombres. Esos son rollos de ellos. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, pero yo me estoy remitiendo a lo que dice su librito. Estaba escuchando a Tyron, y Tyron dice que sí, que el apóstol es mediador entre Dios y los hombres. Él acepta lo que dice este libro. Y dice que estos son ignorantes, estos que me dijeron que la mediación era entre los hombres y Cristo. Pero la pregunta es, si la Biblia habla de un solo mediador y estos quieren meter a los apóstoles en el paquete, la luz del mundo te está hablando entonces de 11 mediadores más un traidor mediador, más otros 2 apóstoles, 14 mediadores, más los Joaquines, 15, 16, 17 mediadores. Es ridículo, porque el texto de 1 Timoteo 2, 1 te dice que es uno solo entre Dios y los hombres. Pero hay otra pregunta. ¿Qué ofrece el mediador? Si Nazón es el mediador entre Dios y los hombres, yo pregunto, ¿qué ofrece a Dios Nazón para reconciliar a los hombres? Mira, Jesucristo, cuando penetra los cielos, ofrece su propia sangre, ofrece su vida como sacrificio expiatorio por los pecados de todos los hombres. Él penetra los cielos con su propia sangre y ofrece su propia sangre. Te lo voy a leer, porque tú no puedes tomar un texto de la Biblia y luego olvidarte de lo que leíste. Hay 2 preguntas aquí. Si el apóstol de la luz del mundo es el mediador entre Dios y los hombres, tiene que ofrecer algo. Y también otra pregunta sería, ¿por qué Jesús es el mediador entre Dios y los hombres? El mismo texto te lo dice. Porque Él se dio en rescate por todos. Es decir, es el mediador porque cumplió los requisitos de mediación. Ofreció algo para mediar. Ofreció su sangre. Hebreos capítulo 8, para explicártelo bien, estaban, dice, los querubines. En el segundo velo dice, más en el segundo, solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre. Estoy leyendo en Hebreos 9, 7.
la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Fíjate bien, el mediador tiene que llegar y ofrecer algo, ¿no? Dando esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Ahora pon atención. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, ya te expliqué que pontífice es puente, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Este es nuestro mediador, este es nuestro sumo pontífice, este es nuestro sacerdote. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, es decir, los que ofrecían los del sacerdocio levítico, y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Es necesario que el mediador tenga algo que ofrecer para hacer la mediación, para hacer la reconciliación entre Dios y los hombres. Los del sacerdocio levítico ofrecían sacrificios cada año. Jesucristo ofreció su propia sangre una vez y para siempre. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del nuevo pacto. Fíjate, aquí te está dando la respuesta. ¿Por qué Jesús es el mediador? Porque se ofreció a sí mismo, cumplió con los requisitos de la mediación. Por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Ahora sí podemos entender con toda propiedad y exactamente lo que el apóstol Pablo, que es el mismo apóstol que escribió Hebreos, nos dice. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la verdad, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, punto y coma, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. El mediador es Jesucristo. El puente es Jesucristo, el Salvador es Jesucristo, el sumo pontífice es Jesucristo, el reconciliador, el que reconcilia a los pecadores con Dios es Jesucristo, pero tuvo que ofrecer algo, su sangre. Finalizo el video. Pregúntale a Carlos Montemayor,
o a cualquier predicador de la luz del mundo que dice que Nazón es el mediador entre Dios y los hombres, pregúntale qué ofrece a Dios Nazón. ¿Su sangre? ¿O sacrifica un toro? ¿Ofrece lloriqueos? ¿Ofrece dinero? ¿Una oración entre gemidos y pujidos? ¿Eso reconcilia a los hombres con Dios? Todo sacerdote, todo mediador del orden levítico ofrecía sacrificios, sangre ajena, y era cada año, por sus propios pecados y por los del pueblo. Mas estando ya presente Cristo, Él ofrece su sangre para el perdón de nuestros pecados, y por eso es un solo mediador. Estos tipos han blasfemado, estos señores han torcido la Escritura, estos señores han reempujado al ministerio de Cristo, han blasfemado al ministro del santuario celestial y se han puesto como usurpadores, suplantando al ministro del santuario celestial que está a la diestra intercediendo por nosotros. La pregunta sigue en pie: ¿qué ofrece a Dios Nazón? Si Él es el mediador entre Dios y los hombres, ¿qué ofrece? ¿Su sangre? ¿Ofrece lloriqueos? ¿Ofrece dinero? Te voy a leer para finalizar el video en la versión Dios habla hoy, porque esto es importante. Tu alma tiene que saber que el único que te puede salvar, el único que te puede reconciliar con Dios se llama Jesucristo. Está vivo. Es ministro del santuario celestial. Vive siempre para interceder por nosotros. Mira lo que dice la versión Dios habla hoy. Porque Jesucristo dice, porque no hay más que un Dios y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios. 2 puntos. Jesucristo. Porque Jesucristo se entregó a la muerte para pagar el precio de la salvación de todos, conforme al testimonio que se dio a su debido tiempo. Esto vale la pena que lo leas. Yo estoy preguntando qué ofrece Nazón, qué ofrecía Sami. Mira, porque no hay más que un Dios y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios, Jesucristo. Y luego te dice la razón, porque Jesucristo se entregó a la muerte para pagar el precio de la salvación de todos, conforme al testimonio que se dio a su debido tiempo. Ahora, ¿Pablo era el mediador en turno? Lo hubiera dicho ahí, hombre. No, él es un predicador. Por esto yo he sido nombrado mensajero y apóstol, y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que no son judíos. Lo que digo es cierto, no miento. Y como vale la pena que te lea otra versión, la versión Nácar Colunga,
Fíjate que queda claro por qué es el mediador. Jesucristo y solo Jesucristo. Primera Timoteo 2, una columna, 2:5. Porque uno es Dios, uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de todos, testimonio dado a su tiempo, para cuya promulgación he sido yo hecho heraldo y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Pero los Joaquines violaron las escrituras y en su librito dice que ellos son los mediadores entre Dios y los hombres. Pregunta, ¿qué ofrece Nazón? ¿Su sangre? ¿Gemidos, lloriqueos? Sí, la gente de la luz del mundo no conoce el mensaje de Jesucristo, no conoce que Él es el Salvador, no saben cómo, ellos no tienen a Jesucristo, ellos tienen a Nazón, y es lo único que tienen. El único que puede darle vida a ellos se llama Jesucristo, pero tienen que creer en Él. Ellos no pueden creer en Él, porque tienen que creer en una dinastía. Finalizo reiterando la pregunta. Este señor es el mediador entre Dios y los hombres según su doctrina. Pregunto yo, ¿qué ofrece este señor a Dios para reconciliar a los hombres con Dios? ¿Qué ofrece? Miembro de la luz del mundo, te dejo la pregunta y date cuenta que te han engañado vilmente. Busca a Jesucristo. Él es el único que te puede salvar, Él es el único que te puede llevar a Dios. Porque Él es el que se dio por ti. Y no estos señores Joaquines. When the stars refuse to shine, when the stars